Buen día, yo soy Padre Jorge y les hablo desde Bélgica. Hoy les voy a hablar de tres principios de la liturgia anglicana. Bueno, unos pueden decir que hay muchos más principios, pero hoy solo me voy a limitar a tres principios. La liturgia anglicana es uno, bíblica; dos, reformable; y tres, cada iglesia nacional establece su propia liturgia. Vamos a ver uno por uno esos principios. El primero, la liturgia anglicana es bíblica. Bueno, hoy les hablo de hecho del libro de la oración común o de la liturgia anglicana de la Iglesia de Inglaterra de 1662. Así que desde aquí, desde ese libro, yo voy a jalar mis principios, mis tres principios para la liturgia anglicana. Así que la liturgia anglicana es bíblica. Eso significa dos cosas. A, bíblica por la cantidad, hay que recorrer la Biblia. Y B, por la cualidad, liturgia con enseñanza bíblica. ¿Qué significa eso? Es que cuando hubo la reformación o la reforma anglicana, lo que pasó es que el oficio divino catedral tenía muchas fiestas de santos y no solo tenían esas fiestas de santos, pero había lecturas propias para todas esas fiestas. De tal manera que a veces había como, si digo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, si había 4 o 5 fiestas de santos, cada vez se leían cosas con referencia a esos santos y no se parcouría la Biblia en su integridad, en entero. Y por esa razón los reformadores dijeron, sí hay que leer la Biblia integralmente cada año. Y por esa razón hay leccionario para las maitinas y las vísperas, el leccionario anglicano inglés de 1552, que fue copiado en el libro de 1662 y solo un poco modificado en 1871, pero básicamente es lo mismo. En esos libros hay el seleccionario del oficio divino, es decir, no de la misa, pero de las maitinas y de las vísperas, es el diccionario que recorre toda la Biblia durante un año, que empieza con Génesis en enero y se termina, bueno, no toma todo en orden de hecho, pero porque, por ejemplo, durante el Adviento hay el libro de Isaías, pero el libro percorre toda la Biblia en un año. El Nuevo Testamento 2 veces, el Antiguo Testamento una vez. Así que es por la cantidad bíblica. El otro lado, la liturgia anglicana es bíblica por la cualidad también. Como acaba de decirles, en la época de la Reformación anglicana lo que pasaba es que se leían muchas leyendas. Cuando se rezaban las maitinas en las catedrales, se leía mucho. Había lecciones en las maitinas, lecciones de las vidas de los santos. Y al menos si hubieran sido cosas reales, cosas verdaderas, pero la mayoría del tiempo eran leyendas en el sentido en el mal sentido de la palabra, leyendas, es decir, fabulaciones, cosas que ni siquiera eran verdaderas sobre la vida de estos santos. Por ejemplo, hace 2 días fue la fiesta de San Antonio de Padua y yo pienso que ustedes todos ya han visto una estatua de San Antonio de Padua con el niño Jesús en sus brazos. Bueno, es una cosa que nunca pasó. El San Antonio nunca ha tenido al niño Jesús en sus brazos. Es una leyenda, es una fabulación. Bueno, esas lecturas antes de la Reformación tenían muchas de esas leyendas piadosas, pero que no tenían ningún valor. Así que uno de los principios anglicanos era, vamos a leer la Biblia por completo en un año y vamos a leer solo la Biblia, es decir, las Escrituras Santas, Antiguo Testamento, con los deuterocanónicos, un poco menos los macabeos, pero aparte de los macabeos, los deuterocanónicos también, y el Nuevo Testamento. Así que ese es un principio, y la liturgia es bíblica en general. También, segundo principio, la liturgia es reformable.
Es decir, que de hecho, les voy a decir una cosa, eso ahora hablo solo de mi propio sentido, de mi propia opinión, es que, bueno, necesito hacer otro video, de hecho, para explicarles una cosa. Hay una oposición entre dos tendencias. La una que es la liturgia orgánica, el desarrollo orgánico, la evolución orgánica de la liturgia. Eso es una cosa. Y después, con la reforma y la contrarreforma, vino otro principio que era la liturgia oficial. Y hay una antítesis entre liturgia oficial y liturgia orgánica. Pero yo pienso que esos dos tipos de liturgia tienen que comunicar el uno con el otro y alimentarse recíprocamente, porque están en antítesis. Bueno, esa es otra cosa, pero la liturgia de todos modos es reformable. Aun cuando hablamos de liturgia orgánica, de evolución orgánica, hay revisiones que son necesarias. Solo les voy a dar un ejemplo de aquí, de Bélgica. El libro ritual de Lieja, un libro tradicional de Lieja, bueno, yo encontré 3 ediciones diferentes y hay muchas diferencias, muchísimas diferencias entre las 3 ediciones. ¿Y por qué? Porque hay unas cosas que desaparecieron, luego aparecieron otras cosas y por esa razón había la necesidad de dejar unas cosas al lado y inventar cosas nuevas oraciones nuevas para las cosas nuevas, para las innovaciones tecnológicas y sociedades de la vida. Así que aún en la evolución orgánica de la liturgia hay una reformación. La liturgia aún orgánica es reformable. Bueno, pero no voy a decir hoy cómo debería reformarse, quiénes tienen que ser los órganos de la reformación de la liturgia. No voy a hablar de eso ahora, eso va a ser para otro video, pero es un principio que la liturgia es reformable. Y ahora tenemos un tercer principio de la liturgia, que es que cada iglesia nacional establece su propia liturgia. Y les voy a leer un texto, un pasaje de este libro de la liturgia de Inglaterra de 1662. En la introducción, hay 3 introducciones de hecho, y en una de las introducciones dice así: ni por estas nuestras disposiciones condenamos a ninguna otra nación, ni le prescribimos tampoco cosa alguna, sino únicamente a nuestro propio pueblo, porque opinamos que es conveniente se valga cada país de aquellas ceremonias que estime más a propósito para ensalzar el honor y la gloria de Dios y para reducir al pueblo a una más perfecta y piadosa conducta, sin errores ni supersticiones. Y que desde cuantos abusos graves se notaren introducidos con el transcurso del tiempo, como en todas las disposiciones humanas, acontece con frecuencia y de muy diversas maneras, según la diversidad de los países. Es decir, que cada iglesia nacional, cada nación, tiene un derecho propio para emitir, es decir, establecer y también reformar su propia liturgia. Los reformadores ingleses no quisieron imponer la liturgia de ellos a otros pueblos, a otras naciones. Pero, bueno, el anglicanismo, de hecho, el anglicanismo ni siquiera es un ismo, porque no es como el luteranismo, el calvinismo, el ultramontanismo, no es eso, es una manera de ser iglesia. Pero aún así, la identidad, vamos a decir, anglicana se ha exportado a otros países con la expansión, especialmente con la expansión del Imperio Británico. Pero aún así, el libro litúrgico, el que se llama la liturgia anglicana, el libro de oración común, el libro de oraciones públicas,
de Inglaterra no tenía que ser impuesto a otras naciones. Los reformadores ingleses no querían esta cosa, pero cada nación tiene en el anglicanismo el derecho propio para establecer su propia liturgia y, si es necesario, de reformarla. Bueno, con eso les digo adiós.